Muy buenas tardes, queridos seguidores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa en vivo y a todo color, ahora con una de las integrantes de periodista y maestra y no sé qué tantas habilidades más, mamá, etcétera, Yesenia Daniel, con quien vamos a tratar de platicar sobre un libro que escribió a propósito de las enseñanzas que nos deja el sismo de hace ya un poquito más de 2 años, que prácticamente fue un terremoto en un 19 de septiembre, años después del otro terremoto del 85. En ninguno de los dos pude correr, no me he podido echar a correr, pero no quiero dejar de recordar, como cada semana lo hago, una semana más. Ya prácticamente entramos a noviembre, vamos a salir muy pronto y la mentira histórica sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa sigue sin ser precisada una verdad creíble a ese respecto. También quiero recordarle a Angélica que seguimos esperando a Viridiana, que sigue desaparecida ya hace más de 7 años y sabe que no está sola en esta espera que siempre, como ella señaló hace tiempo en un programa de nuestro y que reiteró en Canal 11, que sepa Viridiana, si en algún lado nos ve o nos escucha, que sus padres la están buscando y que particularmente su mamá la espera junto con sus hermanas. No quiero dejar de agradecer a Yesenia, porque además se dedican al mochicuán y esas cosas. Aunque vamos a hablar del libro Lo que el sismo nos dejó, 19 de septiembre, quisiera primero empezar con una cuestión. ¿Quién es Yesenia Daniel? ¿Es periodista, es maestra o es todo junto? ¿Qué pasa? ¿Qué onda con Mochicuani? ¿Qué sé yo? Pues qué bueno que nos abre el espacio, maestro, y que tenemos pues toda la disposición de usted como para preguntarnos así que desde el inicio. Pues yo vivo en la zona sur, yo soy habitante del municipio de Tlaquiltenango. Pues allá son los municipios, digo, son territorialmente grandes, pero en población son más pequeños. Y usted sabrá que, como dice el dicho, pues hay más cercanía pues con la gente, ¿no? Nos conocemos más, sabemos quiénes son hijos de quiénes y hay un poquito más de relación, un poco de relación más estrecha en ese tipo de pueblos. Jojutla es la cabecera distrital de esta zona sur y cuando me refiero, por ejemplo, al libro y digo Jojutla, de alguna manera también estoy nombrando a todos los municipios que conforman la zona sur. Zona sur está dividida por zona sur y zona sur poniente. En la zona sur está Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Zacatepec, Puente Isla y Jojutla. Y del lado poniente, que es la sur poniente, están los otros municipios de Tecala, Miacatlán, Coatlán del Río y Mazatepec. Sin embargo, cuando me refiero a la zona sur y a Jojutla, pues estoy englobando a todos estos. Yo pues nací aquí en Cuernavaca, soy morelense, soy mamá, ya referí a usted, estaba haciendo cuentas, no atinaba bien a decir si eran 13 años o 15 años ya haciendo periodismo. De hecho, inicié aquí en Cuernavaca y hace 5 o 6 años más o menos regresé pues a la zona sur, que es de donde yo soy. A mí siempre me ha gustado pues la reporteada, la investigación de alguna manera también. ¿Y el calor? El calor, a mí me encanta el calor. Yo les digo que quien se cría allá puede sobrevivir a cualquier tipo de clima caluroso. Entonces, para mí me gusta mi clima. De hecho, aquí en esta zona se siente fresquecito. Pues Tlaquiltenango tiene su larga historia desde antes por el papel de muchos revolucionarios, incluyendo al buen Rubén Jaramillo. Que ahí yo creo, que ahí no me he metido a investigar, pero a propósito por ahí, en este tipo de relaciones que uno hace con los libros, con la fuente cultural y todo, nos ha tocado conocer a personas que han estudiado pues a los diferentes personajes históricos. Por ahí el profesor Crispín H. Salgado, que también ha escrito acerca de la Revolución Mexicana y que también tiene familiares, me dice, ¿por qué no investigas? Dice, porque seguramente
a lo mejor eres familiar de Rubén Jaramillo. Es Rubén Jaramillo Méndez, y yo soy Yesenia Daniel Méndez. Pues es probable. Es probable. Digo, quien lo puede saber es Mario Martínez, Okay. que es un cronista, aunque está él anclado en Tepoztlán, que es una zona más fría, pero Mario Martínez le intelige estas cosas, o Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, Sí. que Seguramente ahí también con la familia, nada más falta unir ahí algunos cabos o preguntar de plano nada más, ¿no? Pero aparte del periodismo, ¿eres maestra de secundaria, de primaria? Porque leía que tienes niños con problemas de lenguaje, de lectura, de escritura, etc. Toda mi familia es de maestros. Yo creo que fui de las ovejas que se van por otros rebaños. Toda mi familia es de maestros. Mis papás, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos, prácticamente todos son maestros. Mi papá es maestro de biología, él fue supervisor, mi mamá maestra de primaria. Entonces es prácticamente imposible salir de ese tipo de ambiente, ¿no? De maestros, de educación y todo esto. A mí me gustó pues el periodismo, pero por las condiciones que tenemos, tanto económicas como también de seguridad, cuando uno ya tiene pues una familia, necesita un poquito más de estabilidad. Yo soy periodista, pero también hice maestría en educación, tengo la licenciatura, hice la maestría en educación para tratar de acercarme a lo que es el sistema educativo. Estoy ahorita trabajando en la secundaria en Sosocotla. De manera particular en la secundaria se nos pidió el apoyo al personal que no estamos frente a grupo, de hacer un programa de seguimiento con niños, precisamente que usted sabrá, en el sistema educativo pues hay diferentes situaciones, ¿no? Es un ámbito tan grande que a veces no se alcanza a cubrir todas las necesidades de los estudiantes, sobre todo de los niños que están en la etapa de desarrollo de adolescencia. Entonces se nos pidió hacer este tipo de programa y pues yo estoy ahí, digamos, tanto como asesorando tipo tutor, tipo mamá también, incluso nos toca a veces. Y bueno, también estoy en eso, soy reportera, trabajo también en el sector educativo. Periodismo independiente, Mochicuani. Sí, tenemos casi 2 años que iniciamos Máximo Cerdo y yo este programa, este proyecto, perdón. Pues porque sabemos que a veces en los medios de comunicación o en los medios que nos tocó laborar, pues hay ciertos intereses, tanto de agenda como de pensamientos, de ideologías y de cuestiones políticas que a lo mejor uno que está en la calle, uno que entrevista a las personas, que habla con las personas que están pasando por alguna situación, a veces no hay ni el espacio en, por ejemplo, lo que es radio, televisión o incluso en la prensa escrita, que son páginas, como para darle lo que uno quisiera escribir acerca de una entrevista, por ejemplo. Quisiera a lo mejor, si el tema la amerita, hacer 2 o 3 páginas, pero pues a veces tenemos limitado el espacio. Los 4.000 caracteres. Sí, a un cuarto de plana, incluso cuando uno trabaja en la prensa escrita, pues llega el momento en el que haces un super reportaje o una nota muy bien estructurada con muchos datos y todo, y llega publicidad y tu nota se tiene que ir, porque pues, la publicidad tiene que salir. La información, pues a lo mejor para otro día, si es que no se pierde, o si no, pues o si no la reducen a un párrafo, y entonces no hay esa libertad como para poder escribir y decir lo que uno ve en este tipo pues, de trabajo. Máximo Cerdo y yo decimos que Mochicuani es nuestra libertad y pues la estamos tratando de empujar y de defender pues, con todo lo que tenemos, ¿no? En cuanto a nuestras capacidades, en cuanto a la capacidad de escribir o de tomar del fotoperiodismo, que yo también ahí estoy empezando y estoy siguiendo sus pasos, y queremos de hecho crecer para video, para hacer video reportajes. Acaban de ganar un premio, no sé si tú, él, ambos, o Mochicuani, o... Pues todas. Un premio, 2 premios, o no sé qué, por crónica, ¿no? Así es. Él ya me parece que es el tercer año que participa. Los 2 años anteriores ha ganado primer lugar. Este año creo que fue el primero que gana segundo lugar en crónica. Él es pues especialista, usted lo sabe, usted lo ha leído, que es de sus máximos, ¿no? La crónica, porque pues, él es poeta, él se dedica a esto, a la escritura. Este año, en la convocatoria que emite el Congreso del Estado para el Premio al Mérito Periodístico, que es en el marco del Día de la Libertad de Expresión, él ganó el segundo lugar en crónica con la crónica de
Sonata. Sonata. Sonata para Margarita. Ajá, así es. Y pues yo me llevé para, que no es el primer año que participo, es como el segundo o tercer año que participo. Mi trabajo se ganó primer lugar en categoría reportaje. Precisamente ese trabajo está incluido en el libro de Lo que el sismo nos dejó, 19 veces. A ver, yo debo haber nacido el año en que fue el terremoto del 57. Yo le iba a decir ahorita, no, ¿cómo? En el terremoto del 85 en la Ciudad de México yo vivía también allá. Y naturalmente, no nací en el del 85, ya estaba un poco más grandecillo, pero me tocó en la Ciudad de México, en la colonia Escandón, y ya antes había tenido conocimiento con unos amigos de Nicaragua, del terremoto en Managua, y ellos inventaron un término para hablar del impacto que tiene el terremoto en la gente. Es decir, cómo queda la gente impactada, y ellos hablaban del síndrome del terremoteado. Es decir, cómo queda uno como terremoteado psicológicamente, y entonces queda uno con miedo a quedarse en la casa, angustia, insomnio, dolor, un chorro de cosas. Naturalmente tú como reportera, como cronista en ciernes, dijeras, aunque tengo mis dudas de ciernes, el más como viejo lobo de mar, el crónica, en fotoperiodismo, también esta niña que entrevisté que carga siempre su hijo, Rosy Linares. Rosy Linares, no sé si esté con ustedes, sí, también pero es de Por el Rumbo. Le mando un saludo a Rosy Linares. Saludos, Rosy. Ya la tuve aquí alguna vez platicando. A propósito del impacto de vivir con un hijo con discapacidad, que no estará sencilla, y que luego le digan, pues regístrate para ver si te damos una beca. Pero bueno, eso es otra historia. Antes de por qué el libro, tú viviste en la región. A mí me tocó el terremoto dando clase en Tepalcingo, muy cerquitita del epicentro. En silla de ruedas es imposible correr. El de hace 2 años. El de hace 2 años me tocó en Tepalcingo dando clase en la escuela. Y sentí cómo brincó la silla, cómo salió todo, y dije, bueno, ya, aquí se queda uno, y tantas me preocupe más por la Ciudad de México, por el impacto. Dije, esto debe haber estado mortífero por allá. Pero cuando uno empezó a ver las noticias por ahí, tengo una foto que tomó Ismael Álvarez León del reloj a la 1:13, 1:14, en Palacio de Cortés, roto pero parado en la hora misma del terremoto. Sí. ¿Por qué esta idea de qué nos dejó el terremoto? O más que el terremoto, ¿qué consecuencias acarreó el evento para nuestro conocimiento, la solidaridad, la organización, ver derrumbados prácticamente todas las iglesias, la historia arquitectónica tradicional de Morelos, qué sé yo? Todos tenemos algo que contar acerca del sismo, todos, y todos quisiéramos a veces contarlo precisamente porque es una manera como de hacer este proceso, ¿no?, de catarsis. Y después quisiera a ver si nos da el tiempo platicar también sobre el efecto que a mí me preocupa mucho, me ocupa las secuelas psicológicas. No se ha tenido una población de Jojutla y los alrededores a mi consideración, y digo, también hay una entrevista de eso en el libro de síndrome de estrés postraumático, sí, que no ha habido la atención, porque de por sí en México no hay una atención a la salud mental. Entonces, esto no fue algo ligero, digo, fue un parteaguas precisamente en la historia, y la gente quedó realmente, o quedamos a lo mejor impactada, conmovida. Entonces no se ha dado un tratamiento sobre las secuelas psicológicas y emocionales de las personas. Yo he visto algún tipo de conductas, pero pues yo no soy especialista, yo no soy muy observadora, y he visto que hay personas que hemos estado cambiando o en cuanto al estado anímico, y que se han visto secuelas en cuanto a su comportamiento o a su desarrollo. Pero bueno, eso es aparte. Y de lo que me dijo, todos, como le decía, todos tenemos algo acerca que contar sobre el sismo. A mí, en los primeros días, en ese momento era pues prácticamente la hora de la escuela todavía. Estaba en Sosocotla,
media hora después de que entregamos a los niños a sus papás, de que vimos que no hubo afectaciones y todo, empezaron a llegar la gente de afuera de Sosocotla y decían, venimos por los niños, obviamente muy alterados, asustados, porque se cayeron casas. Y yo pensé que era una exageración, porque yo dije, no, pues a lo mejor nunca había pasado nada. Nunca había sido epicentro este rumbo de sismos, ya no digo de terremotos. Así es. Para nosotros como reporteros, los sismos anteriores, cuando escuchábamos, hubo un terremoto en la costa de Guerrero, que siempre era ahí. O Michoacán. O Michoacán, y siempre los reportes, oye, monitoreamos las áreas de protección civil en los municipios. ¿Qué reporte tienes acerca del sismo? Nada, todo tranquilo. ¿Qué reporte tienes, Jojutla? Nada, todo tranquilo. Reporte Zacatepec. Hay una barda fracturada, se hizo una fisura. Entonces, de pasar de ese tipo de reportes en los que no había nada, a escuchar de que se estaban cayendo casas, a ver cómo todo el mundo salió de su casa como pudo, e incluso decías de dónde salió tanta gente, era algo impactante. Voy bajando de Sosocotla hacia Jojutla, en la parte de Sosocotla está hacia arriba, llego al municipio de Zacatepec, donde es el puente del desnivel de la Corona, que se conoce así. El puente, el paso desnivel está abierto como una serpiente. Todavía ahí, yo digo, parece que sí estuvo feo, ¿no? Pero pues seguí avanzando. Algo con lo que después uno se puede identificar con las personas que sufrieron este tipo de daños en su patrimonio o lamentablemente con la pérdida de familiares, es ese sentimiento, esa corazonada de la familia, ¿está bien o no está bien? Muchos tuvimos la corazonada de que nuestra familia estaba bien y se abocaron a ayudar a otras personas. Yo sabía también, presentí que mi familia estaba bien y me puse a trabajar, a reportear, como lo hago todos los días. Llegué a la zona del Hospital Meana, que es el general que abarca y que atiende los municipios de la zona sur, incluso algunos de Guerrero, y empecé a ver una escena de película. Personal de blanco, médicos y enfermeras, ayudando y asistiendo a personas en silla de ruedas, a personas adultos mayores, a personas que iban con suero, tendiéndoles sábanas en el piso y llevándoles el suero. Yo decía, ¿qué está pasando? Vi cómo llegaban allá hay combis, en lugar de aquí de las rutas, allá hay combis, son pequeñitas. Llegaban motos. Combis, llegaban autos particulares, camionetas, lo que sea, y personas grises. Yo decía, ¿por qué las personas están grises y ensangrentadas? Entonces cada vez esto va pues escalando más y más y más. Yo decía, ¿por qué no están aquí mis compañeros? Y aquí está todo este movimiento, ¿qué está pasando? La gente, no había ya servicio de transporte público, la gente iba caminando por las avenidas, o muchas personas iban llorando, adultos, niños, muchas personas. Del Hospital Meana hacia el centro son como 4 cuadras más o menos. En cuanto llegué al centro, pues fue impactante porque había construcciones tiradas, totalmente colapsadas, gente en crisis de pánico, era un caos. Lo que el sismo nos dejó nos da una sacudida literal, una advertencia de que no estuvimos preparados para una situación de esta magnitud en cuanto a organización de protección civil y a lo mejor en cuanto también a esas previsiones que debido a que no había un registro, que sí lo hubo, nosotros nos olvidamos de que en Jojutla no temblaba, y sí temblaba. Un último dato que tenemos y que hemos documentado como Mochicuani es que hubo, y está en el Archivo General de la Nación, un terremoto de 8.8 grados de intensidad, 1845. Ese apunte se perdió, todos lo olvidamos, las generaciones pasaron, y ese apunte nos dice que en la zona que estuvo afectada, en Jojutla, y en Jojutla principalmente, ya había sufrido daños. O sea, el impacto fue prácticamente lo mismo. Si se pudiera trazar una línea, se vería que es prácticamente lo mismo. Lo olvidamos, 1845, casi 200 años después, no hubo un registro, y entonces en lugar de prepararnos, de decir esta zona fue afectada, hay que construir mejor o no hay que construir, o estas tierras son de estas características, no nos prevenimos y pasó pues lo que ya vimos que pasó, ¿no? Pérdida de vidas humanas,
en todo el estado fueron 23.000 edificios dañados total o parcialmente, y sobre todo el dolor que dejó. A mí me llama mucho la atención la capacidad humana y los comportamientos. Nos dimos cuenta de lo que somos, ¿no? Finalmente somos humanos, somos personas, y tanto hubo muestras de amor en cuanto a la solidaridad, en cuanto a darte la mano, en cuanto a que vinieran personas que ni siquiera sabían que existía Jojutla o hablaban tu idioma, vinieron y ayudaron, y así hubo personas que robaron también, que abusaron, que prometieron cosas y que no cumplieron, y que no les importó quitar un apoyo a una persona que realmente lo necesitaba. Yo recuerdo, salí de Tepalcingo a Suchiapan, me regresé por Conacatepec, después fue Tlayacapan, y el desastre también era impresionante. Naturalmente, ustedes estuvieron haciendo la crónica y la reporteada de Jeras, pero ¿de dónde les nació la idea de recuperar ese trabajo periodístico, esa inquietud por documentar lo que en el momento se estaba viviendo en la región sur, pero también en la región oriente y también acá? ¿Por qué un libro? ¿Por qué la intención de mantener viva esa memoria y sobre todo recuperar la experiencia? Porque recuerdo cuando Monseñor Gerardi con un grupo en Guatemala publicaron Guatemala Nunca Más, hicieron un estudio de impacto psicológico de la guerra, la tortura, toda la violencia, y dividieron el estudio en 3 momentos: las consecuencias inmediatas, las consecuencias a mediano plazo de 5 a 10 años y las consecuencias de largo plazo en sentido psicológico, fisiológico, etc. Es curioso, pero dijeras, no hay hasta ahora un estudio y un trabajo serio para investigar y atender este tipo de cosas. Creo que ese sería otro nivel de análisis. Tú como reportera, como periodista en ese momento, ¿por qué recuperar esto en un libro? Además, ¿por qué hacer la editorial Mochicuani? Porque vi que, Así es, nuestro primer trabajo. es el primer trabajo publicado y aspiran a publicar más. A lo mejor algún día tengo la oportunidad de publicar con ustedes algo. Ojalá, ojalá. Pero no cabe duda que la idea sería, ¿por qué un libro? ¿Por qué recuperar? Porque han tenido presentaciones exitosas dentro y fuera de Morelos. Acaban de estar en el estado de Jalisco. Hicieron una presentación y ya se les acabó su primer tiraje. Están en una segunda etapa de producción. ¿Por qué un libro? ¿Por qué compartir la experiencia? ¿Y por qué no dejarla morir para las hemerotecas, por ejemplo? Primero, yo creo que este libro, aunque está enfocado en la región sur, los municipios de la zona sur, Jojutla, Zacatepec, Tizapán, todos estos, habla de una cuestión humana. Nada humano, como esta frase, de buen marzo. Nada humano nos es ajeno, ¿no? Nada. Entonces, lo mismo impacta leer cómo una persona, una de las primeras crónicas que dice dolor y culpa tras el sismo de los estamos viendo, dice, ¿cómo está la casa? Ya no tenemos casa. Y bueno, ahorita se me enchina nuevamente la piel, porque además pues es mi vecino. Le dice, ya no tenemos casa. Avanzan unos pasos y pues ven que en lugar de casa pues tienen moronas, ¿no? De adobe. Entonces, pues él, en toda esa emoción que tenía de las últimas horas, porque acababa de pasar, esto fue a la 1 y él llegó a su casa como a las 3 más o menos, no, como a las 4. Y él comentaba pues que él, es lo que le decía hace un momento, estaba en Jojutla cuando tembló, haciendo un trabajo, plomería, albañilería. Empezó el temblor y entonces había algunas personas atrapadas en la casa en la que fue a trabajar. Se quedó a ayudar porque él pensó y tuvo esa corazonada, si yo estoy ayudando aquí a las personas, yo creo que si mi familia está pasando por lo mismo, alguien también nos debe de estar ayudando. Entonces él confió y prestó la ayuda. Lo mismo mueve leer ese tipo de relatos, aunque no seas de Jojutla, como en otra parte
en otra parte del país. Nos pasó en Zapopan recientemente, ¿no? Los bomberos que trabajan en diferentes corporaciones, digo, no son de Jojutla, ni siquiera son del estado, pero les conmueve el leer y el saber que el trabajo, que a veces parece invisible, pues está siendo visibilizado en este tipo de publicaciones. Yo no, ahí sí le debo decir que el que me alentó, o los que me alentaron, pues ha sido Máximo Serdio, algunos otros compañeros, a publicar este tipo de libros, porque lo he dicho en otras presentaciones, para mí no fue nada fácil, así como se lo estoy contando ahorita casi con la piel enchinada y todo. Escribirlo fue difícil, trabajarlo fue difícil, reportear durante esos días fue difícil. Aunque en el primer momento, cuando pasó el sismo, pues me puse a trabajar, me puse a reportar, a hacer transmisiones, a mandar mi reporte y todo, porque era pues la excitación, ¿no?, de todo ese momento, la emoción de estar viendo cosas increíbles. No dabas crédito a lo que estaba pasando, y pues tu trabajo como periodista es precisamente dar este reporte. Me encontré con compañeros también igual o más impactados, porque les tocó estar en la calle, que prácticamente fue una ficha de dominó que se cayó, y me decían, me acaban de decir que no sea alarmista cuando pasen mis reportes de radio. Se me queda viendo así como diciendo, ¿puedes creerlo? Me están diciendo que no sea alarmista, mira cómo está Jojutla, y me están diciendo que no sea alarmista. Me dice, Jess, acabo de ver a un hombre entre los escombros, vi cómo le cayó la pared a otra persona, y quieren que no sea alarmista. Se desató ahí. Estábamos todos impactados. Yo sentía que no estaba haciendo nada cuando trabajaba. El día siguiente, las horas siguientes, yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no estoy ayudando? ¿Por qué no estoy sacando escombros? ¿Por qué no estoy preguntándole a mis vecinos, a mis conocidos en qué les puedo ayudar? Y en lugar de eso estoy trabajando, o sea, estoy escribiendo, estoy documentando. Eso no ayuda en nada. No debería de estar haciéndolo. Pero sin embargo, pues, perdón, ahí estaba Máximo y otros compañeros que me decían, tu trabajo, tú vas a ayudar haciendo tu trabajo. Concéntrate. Nos abrazamos, hicimos a lo mejor, no sé, ahí algo de catarsis, y a seguir. Porque me decían, no vas a... Tu trabajo va a ayudar después a que esto se sepa, tu trabajo va a ayudar a que haya un registro, entonces concéntrate. No lo pude hacer en ese momento inmediato. Hablas ahorita de varios conceptos que para los psicólogos son muy cruciales en el análisis tanto personal como colectivo. El estudio que te decía de Guatemala Nunca Más no solamente investigó a corto, mediano y largo plazo las consecuencias, sino también investigó en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. Es un estudio en 4 tomos, impresionante, que los militares no querían que se presentara. Asesinaron a Monseñor Gerardi un día antes de la presentación del libro. De todas maneras se presentó, pese a que fue asesinado Monseñor Gerardi en Guatemala, y utilizaste el concepto solidaridad, el concepto confianza. Si yo ayudo aquí, alguien debe estar confiando. El concepto sentimiento de culpa, te sentías culpable por no hacer lo que considerabas debieras hacer, y por hacer lo que considerabas no era necesario hacer. Pese a todo, el trabajo en grupo hace que puedas seguir con tu labor, reconociendo que es tan importante una tarea como la otra, porque también hay que estar documentando esto. ¿El libro considera estas cuestiones de naturaleza psicológica o es pura narrativa de los sucesos sin hacerlo explícito? Y el lector tendría que estar extrayendo esas conclusiones al leer el libro. ¿Qué es lo que esperas tú y Mochapani, quienes promueven todo esto, que impacte el libro en la estructura psicológica de los otros? Por ejemplo, de tu hija, por ejemplo, de chavos de secundaria, por ejemplo, de quienes lo lean. Hace rato también me preguntaba qué pretendemos con esto, ¿no? Aparte, pues, de que se dé a conocer el libro, tener un registro, precisamente.
Hace un momento le hablaba también de este único dato de 1845, de que está en el Archivo General de la Nación, y eso pues representa que está lejos, no está cerca de la población. Es un archivo que está en medio de otros miles de datos más que está geográficamente lejos. Que queremos tener un registro precisamente, que haya algo en físico, que no se pierda en la voracidad de toda esta inmensidad de información que hay en la web, y que pues se puede perder ahí, solamente googleándolo, y no se podría reunir todo ese trabajo si uno lo busca en la web. Tener un registro histórico, decir, a Jojutla le pasó esto, a su gente le pasó esto, varias familias o estas familias en particular les pasó esto, y aquí están las consecuencias de algo que no se planeó, de algo que debimos de haber estado preparados porque ya nos había pasado. Ahí ya no valdría el pretexto, incluso en esta ocasión, no valdría el pretexto de decir lo que nos repetíamos horas después del sismo. ¿Por qué nos pasó esto? Si aquí no temblaba. ¿Por qué aquí? Porque aquí en Jojutla si siempre temblaba lejos. O sea, aquí no es zona sísmica. Sí es zona sísmica, sí temblaba, sí nos había pasado. No lo sabíamos, no teníamos un registro. Buscamos también, pues, conmover con todo esto, ¿no? Decirle, obviar el mensaje, tratar de que nuestro lector se ponga en los zapatos de la otra persona, de que hubo un movimiento muchísimo, muy grande de solidaridad. Allá se volcó la solidaridad de una manera impresionante. Eran filas de carros para llegar a Jojutla o a los municipios de la Pese a que zona. Elena Cepeda se quería tracalear las despensas. Eso también está. Es una de las cosas que le comentaba, una de las conductas humanas que nosotros, a lo mejor en cuanto, si no lo platicaran como una película, pues la película terminaría en que todos son héroes y se abrazarían y todo saldría bien, padre, ¿no? Pero la otra faceta, la otra cara de la humanidad, que finalmente así somos, así estamos compuestas las personas, pues es de que también el ser humano es muy abusivo y ve una oportunidad. En este caso hubo un río revuelto en donde había una inestabilidad asombrosa, y vieron la oportunidad ahí de querer hacerse de algo que no era de ellos. Abarcamos también, le decía, el aspecto psicológico, a lo mejor no tan amplio, pero sí es algo que a mí me llama mucho la atención, que me interesa mucho, porque pues en este seguimiento es un trabajo de prácticamente, es de un año en concreto, porque incluso yo de manera personal siento que cerró un ciclo de manera emocional al cumplirse un año. Ese primer año, pues sí, y a lo mejor también por el trabajo constante de estar en contacto con las personas en cuanto a sus testimonios y dar un seguimiento, cuando se cumple el primer ciclo, sin yo planearlo, sin decir así va a pasar, con la ceremonia del primer aniversario yo sentí como que cerré algo, y eso me ayudó para mí muchísimo. Pero también hay otro tipo de seguimiento no tan consecutivo, en donde se habla sobre estos 2 años que ha pasado con Jojutla. Otra de las cosas que mencionan, por ejemplo, los psicólogos o bueno, las personas que he estado preguntando acerca de esto, es de las terapias o de las alternativas para hacer ese tipo de catarsis, y una de ellas es el arte. O escribir. O escribir. Y hay también ahí por ahí una narrativa, una crónica, que a mí me gusta de hecho también mucho, que es como un maestro de danza pues abre las puertas de su taller y dice: vénganse todos los niños, porque bueno, su tallercito no tenía alumnos, eran los primeros meses, los niños no estaban yendo a clases, los niños, algunos, sus papás o ellos mismos le escribían: es que tengo miedo, me daba miedo la noche, decían los niños, me daba miedo la noche, me daba miedo la lluvia, no me gusta salir solo, no me gusta dormir solo, y antes ya dormían solos. Y les decía: pues vénganse para acá y aquí vamos a jugar, vamos a hacer algo, vamos a seguir ensayando y todo eso. A partir de eso, cuando los niños se fueron relajando, se fueron como, no sé, sintiéndose mejor, más cómodos con esta situación, digo, más como viendo pues que las calles ya no estaban como, yo creo que tenían esa imagen de lo que pasó. El arte y la danza les ayudó pues a superar ese momento. No sé ahí si de manera definitiva o no, pero bueno, con los niños funciona ese tipo de técnica. ¿Van a hacer más presentaciones próximas, por lo menos en el estado de Morelos?
El sábado tenemos La Fauna, la cafetería La Fauna y en Morrow, no recuerdo el número, pero es Morrow y está súper céntrico, cafetería La Fauna, a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar presentándolo, van a hacer comentarios Gustavo Garibay, José Luis Alarcón, el maestro Roberto de la Paz y Leti Villaseñor, que fuimos los 3 mosqueteros prácticamente que estuvimos ahí en la zona sur, reportero máximo, Leti y yo. Ella va a presentar junto con las otras personas. Entonces, quienes quieran ir pueden ir a adquirir el libro, que creo merece la pena ser leído y distribuido. Y por otro lado, tú viviste el sismo, ahí mismo señalas, Sí. te fue catártico escribir, fue una manera de cerrar un ciclo y demostrar a los otros que hay un lado, que es el lado humano, que a veces omitimos y nada más damos datos estadísticos, 23,000 lugares derrumbados, algunos miles de damnificados, alguna cantidad N de muertos, pero parece que nos olvidamos de las personas, cómo viven esto. Y naturalmente yo vi mucha gente en crisis en la propia escuela de Tepalcingo, eran estudiantes de psicología y de educación, y de todas maneras, pese a todo, viene otro elemento, los mecanismos de resistencia. Algunos llaman de resiliencia, que es un terminejo físico que se volvió muy de moda. Sin embargo, sí existen mecanismos psicológicos que les permiten a unos enfrentar con mejores recursos cognitivos, emocionales y de redes de apoyo este tipo de eventos. Aquí no cabe duda, como refieres, que estas redes de apoyo surgieron espontáneamente, es decir, antes no se pensaba en que ibas a pensar en el otro, en tu vecino, porque pues, se ven tan cotidianamente que se vuelve normal. Común. Pero esta idea de la reserva humana que tenemos para enfrentar estas situaciones dramáticas y traumáticas, ¿cómo la recuperan en el libro? Bueno, este libro es un libro periodístico, eso sí, muchas personas que están fuera de todo este medio que es el periodismo y que pues bueno, preguntan con toda validez cómo es este libro, me dicen es una novela o cómo es, digo no, este libro crónica. Es un libro periodístico, el periodismo va a referir que se acata o se va sobre los hechos, o sea, lo que pasó. Nos acercamos lo más que podemos porque bueno, la realidad puede ser diferente para las personas, pero nos acercamos a los hechos lo más que podemos y contamos precisamente las versiones, tanto las versiones de la sociedad, de las autoridades, de los cuerpos de rescate, de nosotros mismos como reporteros, de qué es lo que vimos. Me preguntaban en Jojutla que si podría o si me había reservado alguna historia para mí o si había podido escribir todo los testimonios. Como reportero uno a veces les contesté ayer que uno a veces quiere que todo se lo diga a su entrevistado y vaciarlo prácticamente, ¿no? Dijo tal, señaló tal, acusó y lo que sea. En este tipo de casos yo no fui capaz de ir con un conocido, aunque no fuera mi amigo, sino que simplemente el hecho de ser cercanos, de saber que vive en tal calle, de que a lo mejor algún día lo vi por ahí en la calle, yo no tenía la capacidad de ir a preguntarle, oye, ¿cómo pasaron estos? Porque era nuevamente abrirle la herida, ¿no? Entonces ahí la capacidad del reportero precisamente es describir y decir qué es lo que percibe con sus 5 sentidos y no nada más con la vista, ¿no? Decir qué es lo que hubo o qué es lo que no hubo, incluso la nota puede ir sobre lo que no hay y no sobre lo evidente. En este libro son más o menos más de 80 notas, entre notas periodísticas, crónicas y reportajes. La ventaja, o el plus que le damos o que tenemos es que nosotros como reporteros, Máximo Cerdo y yo, que estamos en Mochicuani, que es nuestro primer trabajo editorial, pues nos gusta y nos tratamos de aplicar a la narrativa. Tratamos de llevar al lector precisamente casi al lugar y al día en el que pasaron pues los hechos, precisamente a través de las letras.
hay también reportajes, pero prácticamente todo es narrativa. No por eso quiere decir o se le quita lo estricto que debe ser el trabajo periodístico y que se tiene que remitir lo más posible a los hechos y a la verdad. Retratamos también precisamente este tipo de situaciones, ¿no? Lo que pasó, este rumor que fue creciendo como una bola de nieve y que se dio principalmente, eso sí debo decirlo, aquí en la zona metropolitana en Cuernavaca. Allá en la zona sur era otra dinámica muy diferente. Aquí digo, fue un río revuelto, fue un caos. Todo este fenómeno nos rebasó a todos, tanto como a sociedad como a autoridades. Entonces aquí empezó a surgir un rumor sobre el robo de despensas y allá estábamos como reporteros muy atentos, por ejemplo, a ver algún tipo de tráiler o de camión que fuera detenido. Sin embargo, pues eso parece que se concentró más aquí. Y también está narrado ahí en el libro. Sí, el buen Gabriel Rivas se encargó de ir en su camioneta a abrir un tráiler. Gabriel Rivas iba a los que trataron de encerrar. Ah, sí, pero que después hubo denuncias. Hubo denuncias, pero no cabe duda que es un trabajo que merece ser seguido, difundido y adquirido. Pues ya llevamos 50 minutos. Se ha ido como en 20, ¿no? No cabe duda que, no sé si quiera cerrar con algo, invitar a la gente a adquirir el libro en su en su segundo tiraje, en la presentación en el centro el sábado. Seguramente habrá más presentaciones posteriormente, pero no sé si quieras realizar un cierre a este respecto. Es un poquito difícil, digo, hay muchísimos temas que abarcar en este libro. Son casi 2 años de estar preguntando, recabando información y todo. Yo creo que uno de las aportaciones, si es que se puede decir así, porque no encuentro ahorita la palabra precisa, es dejar precisamente un registro de lo que pasó en Jojutla, tanto en lo humano como en la afectación o incluso en lo histórico. Fue la primera vez, ahorita recuerdo, fue la primera vez en casi 400 años de tradición de la feria de Jojutla, que por primera vez en el 2017 precisamente se suspende la feria tradicional de Jojutla. Algo que para los habitantes en medio de toda esa tragedia pues fue también algo doloroso ver y recordar también cómo fuimos perdiendo símbolos, a lo mejor nada más en cuanto a lo arquitectónico, pero ir viendo cómo se iba transformando la ciudad fue también algo impactante a nivel colectivo, mencionaba hace unos momentos. Y bueno, pues el libro afortunadamente nos ha ido bien, estuvimos presentando lo que tenía que ser, yo creo que el lugar preciso, Jojutla, en la calle Ricardo Sánchez. Ahí agradecemos a nuestros amigos de La Honorata Panadería Artesanal que nos abrieron las puertas para presentarlo ahí, y lo estuvimos también presentando en Zapopan. Hicimos algunas también donaciones y ahorita pues estamos esperando a que nos entreguen pues al menos un poquito más de tiraje en esta segunda vuelta, por decirlo así, para ofrecérselos este sábado en la cafetería La Fauna a las 6:30. Lo pueden encontrar incluso contactándonos en nuestros medios, en las plataformas, en www.mochicuani.com, en las diferentes plataformas Facebook, Instagram y Twitter, o en mi número de teléfono también, 777-211-7940. Y previo a esta presentación estuve también hablando con una estudiante que está haciendo su doctorado, una maestra de Venezuela, que está precisamente viendo cómo se afectan las poblaciones con este tipo de fenómenos naturales, y le planteaba yo el proyecto, la idea que tenemos en Mochicuani de hacer un archivo tipo o una plataforma digital para ir alimentando todo este tema del sismo. Esto ya cerró, digamos así, el trabajo de casi 2 años en el libro de lo que el sismo nos dejó, pero sin embargo va a salir y va a salir, seguir saliendo toda información sobre el sismo. Me importa también mucho el aspecto emocional, y sí que quisiera saber si se hacen después más estudios acerca de cuál es el impacto de manera colectiva. Pues
queridos seguidores, yo no quiero dejar de agradecer a Yesenia que esté con nosotros el día de hoy, casi abruptamente, porque pues las circunstancias que hoy enfrentamos en el estado de Morelos, en el país, con la violencia, Así es. impidieron al poeta Javier Cecilia Sardain, como habíamos pensado que estuviera con nosotros. Habíamos programado que estuvieras tú la semana próxima. No es en realidad un bateo emergente como en el béisbol, pese a que a AMLO le encanta el béisbol. Así es. Yo lo prefiero sobre el fútbol, pero no cabe duda que ha sido muy aleccionador esto para nuestros seguidores, y tienen los datos que acaba de darnos Yesenia, por si alguien quiere por vía electrónica acercarse a esta información, seguramente estarán en la mejor disposición. Muchas gracias por venir. Gracias. La próxima vez que nos tengamos la oportunidad, pues ya leeremos el libro. Mientras tanto, hasta la próxima.